Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a este su espacio, Tu Conexión Médica, que los acompaña cada jueves a las 6 de la tarde con temas de actualidad médica con los mejores médicos de todas las especialidades que hacen vida en nuestro país. En mi preview de esta semana les mencionaba que había una enfermedad conocida desde hace muchísimos años, tanto como 4.000 años antes de Cristo. Debo confesarles que fue una revisión bien interesante porque me conseguí no solo con esa, sino con otras enfermedades de índoles tales como la tuberculosis, la neumonía, la peste, enfermedades que diezmaron en algún momento a la humanidad en diferentes maneras, haciéndonos pues pasar un muy mal rato. Lo notorio de todo esto es que todas estas son enfermedades infecciosas, tal como el coronavirus que apenas hace 2 años y medio, casi 3 años ya, pues llegó a nuestras vidas y acabó con la vida de millones de personas en todo el mundo. Lo notorio de la enfermedad de la cual vamos a conversar hoy es que es de las más antiguas la única que es no infecciosa. Y me refiero precisamente a la epilepsia. Por eso es que yo les decía en el preview qué hacer cuando la epilepsia toca nuestra puerta. Y para eso tenemos como invitada en la tarde de hoy a una excelente profesional, la doctora Angélica Aroni. La doctora Aroni es médico pediatra, es especialista en neurología infantil y además es fellowship en epilepsia. Doctora Aroni, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación para este episodio de Tu Conexión Médica, donde vamos a conversar acerca de la epilepsia. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí en esta casa importante donde se proyectan este tipo de temas que son interesantes para la población, sobre todo para la educación y el mejor tratamiento que debe tener el paciente que, como usted bien lo dice, cuando la epilepsia le toca la puerta. Perfecto. Doctora, y bueno, para ya entrar en materia, ¿qué es la epilepsia? Para quien todavía no lo sabe. Bueno, la epilepsia, en la última clasificación del año 2014, está definida con criterios bien establecidos, que son 3, que sería la presencia de más de 2 crisis no provocadas o reflejas en un tiempo mayor de 24 horas. El segundo criterio es aquel paciente que presente un síndrome epiléptico, que ya les voy a indicar qué es el síndrome epiléptico, y el tercero sería un paciente que tenga una crisis no provocada o refleja y la probabilidad de presentar en los siguientes 10 años el riesgo de recurrencia, que aproximadamente se calcula en un 60%, que es equivalente si el paciente estuviese presentando 2 crisis no provocadas. Yo sé que son conceptos bastante complejos para que lo entiendan la población. Sin embargo, la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, define claramente estos 3 conceptos, y antes se consideraba la epilepsia como un trastorno, pero actualmente se considera una enfermedad cerebral, dado que existen cambios importantes en el estilo de vida del paciente, cambios sociales, psicológicos. O sea, el paciente con epilepsia no solamente es aquel que presenta crisis epilépticas, sino que también tiene comorbilidades y afecta su entorno, su familia, o sea, una esfera totalmente amplia. Cuando usted habla de crisis, ¿se refiere per se a las convulsiones o a algún otro fenómeno o situación que presenta el cuerpo de la persona en un momento determinado? Sí, el término convulsión en la última clasificación de la Liga Internacional es un término popular, okay, que denota una actividad muscular sostenida de los grupos musculares, ¿verdad? Pero en términos médicos no se acepta actualmente que la convulsión se refiere a crisis, se llama así crisis epiléptica, porque es la aparición de esa sincronización anómala cerebral, donde existe un reclutamiento de esas neuronas que están hiperexcitables y generan esa actividad, que no necesariamente tiene que ser motora, porque un paciente, o podemos estar hablando aquí y presentar una alteración de nivel de conciencia y ser una crisis. Ok, entonces no solamente se refiere a estos movimientos musculares involuntarios, hiperexcitatorios que la gente puede en algún momento tener, sino también a la ausencia de dichos movimientos y a la pérdida de la conexión momentánea con la realidad.
¿cierto? Correcto. Una persona, por ejemplo, puede estar contigo hablando y en ese momento se interrumpe la actividad, puede presentar una risa fuera del contexto, es un tipo de crisis, puede presentar un llanto, un cambio en el estado emocional, una sensación que quizás no lo pueda describir en ese momento, auras, que también es un tipo de crisis, que ya no se llama auras, que serían crisis focales de inicio no motor, en el cual el paciente experimenta sensaciones desagradables, que puede ser quizás hasta un dolor de estómago, y realmente es una crisis. Eso depende del grupo etario, pero lo importante es que el paciente que tenga esos síntomas que les llamen la atención y sobre todo que sean estereotipados, es decir, que se repitan siempre de la misma manera, acuda a su médico de cabecera y sea remitido al especialista de epilepsia para ofrecerle el mejor tratamiento y el plan terapéutico para ese paciente. Y ya que menciona grupos etarios, ¿eso ocurre en la infancia, en la adultez, le puede ocurrir a las personas mayores? Sí, la epilepsia puede ocurrir en cualquier grupo etario. Sin embargo, la incidencia es mayor en el adulto mayor, por encima de los 65 años, y la causa pues va a depender de la edad. No es la causa en los niños, sobre todo, por ejemplo, recién nacido, es diferente a la del adulto mayor. En el recién nacido podemos tener causas de etiología infecciosa, causas metabólicas, encefalopatía hipóxica isquémicas, alteraciones en los electrolitos. Okay, pero en el adulto mayor, por ejemplo, puede tener causas tumorales, hay que pensar en tumores, traumatismos craneoencefálicos, infecciones del sistema nervioso central, entre otras. Ok, entonces déjenme ver si le entendí. Usted me estaba mencionando que esas son las causas por las cuales pueden tener crisis epilépticas las personas a diferentes edades. Sí. Entonces, eso me da pie a otra pregunta que también coincidió con una de las preguntas que nos hacían por nuestra caja de preguntas que dejamos a propósito de cada episodio. Si es que toda convulsión se trata de una epilepsia, o al revés, si toda epilepsia siempre será una convulsión. Sí, eso es muy importante aclararlo. Por ejemplo, cuando les comentamos del diagnóstico de epilepsia y hablamos de crisis no provocadas, cuando yo me refiero a una crisis no provocada, es que no existe ningún factor en el tiempo que ocasiona la crisis. Es decir, el paciente no tuvo un traumatismo, no tuvo, por ejemplo, una abstinencia de alcohol, no tuvo un proceso infeccioso y de manera espontánea presentó la crisis, o sea, sin ningún tipo de factor que pudiese ocasionar la crisis. Por ejemplo, un paciente que tenga una caída, un niño de 2 años que de repente tropieza o cae de una altura y presenta una convulsión. Eso se llama crisis sintomática aguda. No necesariamente este paciente va a desarrollar epilepsia en algún momento, ¿ok? Igualmente, si una persona presenta una abstinencia alcohólica o una persona se priva de sueño durante 24 horas, tú puedes disminuir el riesgo o el umbral convulsivo y puedes presentar una primera crisis. Sin embargo, no necesariamente entras dentro del criterio para epilepsia. Correcto. Y en relación a las convulsiones febriles, por ejemplo, que popularmente también se conocen, ¿eso ocurre en la infancia o puede ocurrir a una edad mayor? ¿Siempre decantan o determinan que posteriormente eso se va a transformar en epilepsia o no siempre es así? Sí, esa es una pregunta importantísima. Las crisis febriles tienen un rango etario entre los 6 meses a 5 años, son más frecuentes en los niños y hay una predisposición genética. Por lo general, hay un antecedente familiar, papá o mamá, que presentó una crisis febril. Y es importante que en las crisis febriles, para establecer el diagnóstico, es un niño previamente sano, ¿okay? Donde en ese paciente no tiene una infección del sistema nervioso central, se descartó meningitis, encefalitis y presenta esta crisis que es facilitada por fiebre. Generalmente la temperatura en las convulsiones febriles, que también se llaman así, son temperaturas bajas, 38.5, 38 grados centígrados. Que es importante, que eso sí hemos visto mucho en la consulta, no tomarla a la ligera, ¿okay? Que una primera crisis, ese paciente debería ser monitorizado en el tiempo a través de estudios de electroencefalogramas y ver si tiene un riesgo de recurrencia o riesgo de desarrollar epilepsia en la edad adulta, que se ha visto relacionada con un tipo de epilepsia que es la epilepsia del lóbulo temporal en el área mesial. Por eso es importante ese antecedente tomarlo en cuenta. Ok, bueno, le recordamos a nuestra comunidad que estamos conversando
con la doctora Angélica Aroni, médico pediatra, neuropediatra, para ser más específicos, especialista en epilepsia, del tema cuando la epilepsia toca a tu puerta. Doctora, ¿es hereditaria la epilepsia? Sí, como estábamos hablando, la epilepsia puede tener muchas causas, pero, por ejemplo, en el caso de los pacientes pediátricos, siempre que vamos a establecer el por qué el paciente está presentando crisis epiléptica, una de las causas que debemos evaluar es la posibilidad de que sea una causa genética. No necesariamente el paciente que tenga una primera crisis asociada quizás a un tipo de mutación específica vaya a tener hijos con epilepsia. Puede ser mutaciones de novo, ¿okay? Que son mutaciones espontáneas que ocurrió solo en este paciente y el paciente desarrolla epilepsia, pero no necesariamente eso implica que sus hijos vayan a tener crisis posteriormente. Eso se realiza, o sea, ese tipo de evaluación implica que el paciente sea, vamos a decir, sí, conversado su caso con otros especialistas, que sería bueno con genética, porque la epilepsia es una enfermedad donde tiene que ser abordado por un grupo multidisciplinario, no solo donde entraría el genetista, entra el neuropsicólogo, psiquiatra, psicólogo, etc. Ok, ¿y la epilepsia es curable? Sí, esa pregunta siempre la hacen los pacientes. En la última clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es el ente rector de este tipo de patología, establece que si un paciente, por ejemplo, con síndrome epiléptico que no les comenté, o el síndrome epiléptico son un conjunto de características clínicas que coinciden, la clínica y la edad. Por ejemplo, la más frecuente en la infancia es una epilepsia que se llama epilepsia rolándica, epilepsia focal autolimitada con puntas centrotemporales que aparece a una cierta edad. Si el paciente supera la edad donde se supone que está este síndrome epiléptico, ya se consideraría una cura porque el paciente superó la edad que depende de ese tipo de epilepsia. Okay. Sin embargo, también se considera que si un paciente tiene 10 años sin crisis y de esos 5 años sin haber tomando su tratamiento, no presenta crisis, se puede considerar que está en remisión. Ok, eso es una muy buena noticia. Realmente parte de precisamente el miedo, la desesperanza y todos estos estigmas sociales que yo mencioné en mi introducción venían referidos a que eso es una tara, y con el perdón de la palabra si no está bien, que puede perseguir o acompañar a este tipo de personas toda la vida. Pero qué bueno que dice que puede ser de alguna manera, en algunos casos o tipos de epilepsia puede ser curable. Voy a hacer una pregunta relacionada con precisamente el tema del nacimiento. La vía del parto, entiéndase si es vía vaginal o por cesárea, o las circunstancias que rodean a ese momento de la vida de cada ser humano, pueden determinar el riesgo o la ocurrencia de epilepsia en el futuro. Sí, muchísimo. Esa es una gran pregunta, doctor. Que serían los antecedentes prenatales. En la consulta especializada de epilepsia, una de las primeras partes es interrogar a la madre sobre esos antecedentes y para nosotros es muy importante conocer, por ejemplo, si la madre estuvo bajo estrés durante el embarazo, cómo fueron esos movimientos fetales, porque hay movimientos fetales que no necesariamente son propios, sino que pueden ser crisis dentro de la barriga, o sea, intraútero, y ese paciente después desarrollar una encefalopatía epiléptica y lo que comenta el doctor, que al momento del nacer el feto se puede exponer a un evento hipóxico isquémico, es decir, el niño nace morado, deprimido, no llora al nacer. Esos son pacientes que necesitan ser monitorizados por el neurólogo porque son pacientes que nosotros consideramos de alto riesgo, también pacientes con bajo peso al nacer, si en el momento del nacer presentó algún tipo de insulto agudo, como por ejemplo una hipoglicemia, hipocalcemia. Sí existen muchas causas, pero una de las más frecuentes es la encefalopatía hipóxica isquémica que usted está mencionando. Vale, buenísimo. Y me llamó la atención esto, ¿no? O sea, se puede ver incluso durante el estudio ecográfico la convulsión in útero. Sí, realmente nosotros no contamos con la resonancia magnética, que sería lo ideal, hacerle la resonancia magnética
cuando estamos en la vida intrauterina, en ese feto, ¿verdad? Porque existen síndromes epilépticos donde la madre comenta, ¿no?, que esos son movimientos diferentes, rítmicos, y cuando el bebé nace empieza a convulsionar desde los primeros días de vida, que se llaman convulsiones neonatales o crisis neonatales, y eso marcaría una pauta importante, porque si nosotros desde el punto de vista genético podemos determinar en un inicio temprano la etiología de esa encefalopatía epiléptica, podemos ofrecerle un tratamiento y pronóstico a esos padres que pues empiezan a presentar este tipo de problemas con niños con muchas crisis de difícil control, y sería para establecer pronóstico y tratamiento. Ok, bueno, les reitero la invitación, todavía están a tiempo, tenemos algunos minutos por delante para que vean el conversatorio con Angélica Aroni, médico neuropediatra infantil, epileptóloga, con quien conversamos del tema cuando la epilepsia toca tu puerta. Doctora, ¿el tratamiento de la epilepsia es igual en todos los casos de epilepsia o tiene sus variaciones? El tratamiento es diferente porque va a depender primero del tipo de epilepsia y del tipo de crisis epiléptica que hemos venido hablando. Aproximadamente el 70% de los pacientes van a responder al primer fármaco antiepiléptico. La mayoría de las crisis inician en un área cerebral circunscrita que se llaman crisis focales, y para ese tipo de crisis existen tratamientos desde hace muchos años, que son fármacos donde el paciente va a responder. Cuando el 70% de esos pacientes responden al tratamiento, estos pacientes pueden llegar a remisión, como lo hemos conversado. Sin embargo, hay un 30% de los pacientes donde no controlan las crisis a pesar de que se le haya indicado 2 fármacos antiepilépticos a una buena dosis y bien indicados, y ya en esos pacientes debemos establecer la farmacoresistencia. Ok, y esto es importante decirlo porque viene precisamente ligado a la siguiente pregunta. ¿Todos estos fármacos están disponibles en el país? Sí, bueno, ahorita hemos tenido grandes avances. Tuvimos en una época donde se hacía difícil el acceso a fármacos de primera línea, ¿okay?, como son el ácido apróico, trilectal, carbamazepina. Sin embargo, los fármacos básicos o los de primera línea sí contamos en el país. Vale. Nosotros como especialistas, cuando vamos a decidir colocar algún otro medicamento de amplio espectro o que sea el mejor para el paciente, los pacientes tienen la facilidad de que algún familiar pueda colaborar y traerles su medicación apropiada, pero ahorita estamos contando con los medicamentos. Bueno, en muchas áreas de la medicina han existido pues grandes avances. La psiquiatría, la neurología no se quedan atrás. Entonces, hablando de estos avances en medicina y en genética, que lo hemos mencionado mucho a lo largo de estos minutos conversando, ¿hay actualmente disponible algún tipo de estudio o de test o de herramienta que permita ayudar a estos pacientes para precisar el tema del mejor diagnóstico o del mejor tratamiento para ellos? Sí, precisamente dentro del plan de diagnóstico en el paciente, pues todo paciente que presente crisis epiléptica va a necesitar un electroencefalograma y el estudio de imagen, que es la resonancia magnética, que son como nuestros caballitos de batalla. Sin embargo, hay pacientes donde esos estudios, por ejemplo, la resonancia magnética puede estar totalmente normal y la actividad epiléptica de ese paciente no controlarse. Entonces, en estos niños o incluso también en el adulto, debemos plantear la posibilidad de que el paciente tenga o su causa sea de etiología genética. Actualmente existen muchas pruebas diagnósticas que van desde paneles genéticos individualizados, que incluso pueden ser paneles asociados al autismo o a otras enfermedades como errores innatos del metabolismo, que también pueden ser causas de epilepsia, y secuenciación del exoma. Actualmente contamos con estos estudios, y sobre todo para los pacientes que tienen farmacoresistencia existen pruebas como son las pruebas farmacogenéticas, donde el paciente se estudia cuál sería el fármaco ideal, y sobre todo para nosotros con los especialistas poder proyectarnos y ver si ese paciente va a respondernos a un tratamiento. Bueno, definitivamente, y esa es la razón por la cual hay súper especialización en el área, porque en su caso no basta con ser pediatra, ni siquiera neuropediatra, sino que también es especialista o fellow en epilepsia. Eso me hace pensar en la siguiente pregunta, o sea,
Cuando una persona en casa, en la escuela, si es que esto ocurre allá, este tipo de crisis ocurren, entonces, ¿a qué tipo de médico acudir? ¿Directamente al especialista en epileptología? Bueno, es difícil que el paciente llegue de primera línea al especialista en epilepsia porque es algo poco conocido. Esa campaña se está tratando de apoyar que las personas sean evaluadas en una primera línea por el especialista. Sin embargo, eso no es lo que sucede. Ahí lo ideal sería es que el paciente acuda al neurólogo, pero el médico de cabecera va a ser el pediatra o el médico internista si es un paciente adulto, sea derivado a neurología. Y lo que siempre insistimos en los congresos y en las consultas es que ese paciente que ustedes vean que no está respondiendo al tratamiento de primera línea, ya ese paciente hay que pensar la posibilidad de que va a desarrollar una epilepsia farmacoresistente o que se perfila como un paciente farmacoresistente, y ese paciente hay que ofrecerle otro tratamiento, pero no podemos esperar mucho tiempo porque también si la epilepsia lleva muchos años sin haber tratado de frenar las crisis, pues el paciente va a tener complicaciones a nivel cognitivo y va a ser como complicado poder ofrecerle el mejor tratamiento para su tipo de epilepsia. Buenísimo. Y esto me hace también pensar en una pregunta tal vez un poco personal. ¿Qué la motivó a ser neuropediatra? Bueno, interesante. Yo soy egresada del JM de Los Ríos, un hospital donde actualmente pues no hay neuropediatría. Sin embargo, cuando hice mi especialidad, la mayoría de los pacientes que veía eran pacientes complejos, pacientes con patologías neurológicas, y la neurología es un campo bastante complejo donde, bueno, a muchos médicos le da como cierto temor el sistema nervioso central. Sin embargo, mi interés principal era poder ofrecerle ayuda a estos niños que llegaban a la emergencia de pediatría con muchas crisis y principalmente en estado epiléptico, que es una emergencia, y quise especializarme para poder ayudar a estos pacientes que bueno, se las pasan muy mal, no sobre todo el paciente, sino sobre todo que la epilepsia no solamente es abocado al niño o al adulto, sino al grupo familiar. El grupo familiar representa un estigma tanto para el paciente como para su misma familia. Claro, es bien interesante y me animé a hacerle la pregunta precisamente porque en nuestro previo al programa estábamos conversando precisamente del por qué escogimos pues, las carreras que hicimos, pero también hubo un comentario en relación a esa necesidad sentida que tenemos o que tienen en su caso de poder comunicar, de poder educar en torno a este tema. ¿Usted pudiera ahondarme un poquito más en ese sentido de la importancia de la educación y de la comunicación para los pacientes en torno a estos temas tan delicados? Sí, precisamente en las jornadas médicas que hacemos, una de las charlas, o vamos a decir foros o partes de estas jornadas, van dirigidas a la población, ¿okay? Para la familia, para el paciente, porque no solamente es la epilepsia, son las comorbilidades, es decir, las otras cosas que pueden rodear al paciente, como por ejemplo, si es un paciente adulto, la depresión, la ansiedad, aquel niño con tantas crisis que puede cursar con discapacidad cognitiva, y otras patologías, porque el paciente con epilepsia también se enferma. Entonces son pacientes que requieren ese trabajo colaborativo, pero las campañas de educación deben hacerse no solamente a nivel de los médicos, sino donde está el niño o el adulto, en las áreas de trabajo, en los colegios. Hay muchas personas por desconocimiento estigmatizan al niño con epilepsia o aquel adulto, y sobre todo en la población adulta por temor a que sean, a que se burlen de ellos por las crisis. Incluso ellos son víctimas de este tipo de factores psicológicos, y esto no los ayuda en su enfermedad, porque esto lo que puede hacer es perpetuar la aparición de muchas crisis. Entonces yo creo que es importante que trabajemos de la mano con los pacientes. Eso se hace mucha educación a los padres, y sobre todo cómo atender a un niño cuando presenta una crisis epiléptica en la casa, en el colegio, en cualquier lugar. ¿Un paciente con epilepsia puede entonces llevar una vida normal? Sí, por supuesto que sí. Yo tengo muchos pacientes que han logrado muchísimas cosas, son deportistas, son pacientes que han iniciado carreras universitarias,
Si es un paciente que tiene un buen control y eso uno lo sabe por supuesto, por la presencia de crisis, un electroencefalograma que estén normales, esos son pacientes que ya sabemos que van a llegar a esa remisión que conversamos el día de hoy y son pacientes que pueden conseguir lo que quieren. Lo importante es que el paciente tenga un buen control de crisis y tenga su buen tratamiento. No, fíjate que la evolución del conversatorio ha sido interesante porque pasamos de una enfermedad antiquísima que tiene pues tras de sí una historia de miedo, desesperanza y de estigma social a una enfermedad, escúchese bien, donde se puede diagnosticar adecuadamente. Tenemos especialistas tremendos que estudian muy precoz y con precisión el cerebro humano. Con la incorporación de herramientas de carácter genético, tenemos los tratamientos para poder llevar adelante con bien a estas personas, las cuales en un elevadísimo porcentaje pueden lograr incluso la remisión o curación del tratamiento. Entonces, son muy buenas noticias que de verdad, aunado a todo esto que mencionaba del tema de educar a las familias, educar en las escuelas, pues nos hace tener de verdad un panorama muy alentador en cuanto al tratamiento y al seguimiento de los pacientes con epilepsia. Y ya para ir cerrando por acá, doctora, fíjense, el manejo de estos pacientes no es solo del neurólogo, hay otros especialistas que también hacen con el neuropediatra en este caso, como por ejemplo el psiquiatra u otras especialidades para llevar adelante con bien a todos estos pacientes, ¿cierto? Sí, eso es muy importante esa pregunta. En el caso de la población pediátrica, que es la que me compete, pues el pediatra es el cabecera. Siempre se debe trabajar en equipo con el médico tratante porque es el que conoce más al paciente, apoyarlos desde el punto de vista de la neuropediatría y generalmente los niños con epilepsia son niños que requieren otros tipos de terapias como terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicología y el apoyo del neuropsicólogo también porque nosotros hacemos evaluaciones neuropsicológicas sobre todo para poder estudiar si la epilepsia ha afectado las habilidades cognitivas del paciente. En el caso del adulto, es importante que el paciente también tenga su médico de cabecera, el médico internista, y como comenta el doctor, dado la presencia de estas comorbilidades que hoy comentamos como depresión, ansiedad, es bueno y que hay que dar muchas campañas de sensibilización de que el paciente debe tener ese acompañamiento emocional, ahí donde entra psiquiatría, psicología, porque esta es una enfermedad, como hemos hablado, crónica, que no debe ser manejada únicamente por el neurólogo ni de niños ni de adultos. Se tiene que trabajar en equipo. Buenísimo, doctora. Mire, por aquí una pregunta de nuestra caja de preguntas relacionada con, ¿podemos usar dieta cetogénica en pacientes refractarios al tratamiento? Sí, por supuesto que sí. Hay pacientes que responden a este tipo de dietas, donde es una dieta que es alta en lípidos y baja en carbohidratos. Hay muchas modificaciones de la dieta cetogénica. Sería lo ideal utilizarla en el tipo de epilepsia adecuada. El único inconveniente con la dieta es el mantenerla, porque esto implica una evaluación nutricional, que también existen nutricionistas capacitados para implementar esta dieta y solo faltaría que el paciente pues sea evaluado por el epileptólogo para ser derivado al especialista en nutrición e iniciar la dieta cetogénica. Ok, y para cerrar por acá tenemos la pregunta del amigo Irving Ríos. Nos dice, ¿qué puede activar esta enfermedad? Yo creo que él se refiere a que puede pasar muchos años silente y de pronto ¡pum!, aparece. Sí, eso antes se llamaba oligoepilepsia. Lo que comentábamos, por ejemplo, un paciente pudo haber tenido una primera crisis en la niñez y superó esa edad, por ejemplo. Un niñito con una epilepsia rolándica que ya ha superado la edad dependiente para ese tipo de epilepsia. Y en la vida adulta, de repente tuvo un traumatismo craneoencefálico, tuvo una neuroinfección, meningitis o encefalitis, abstinencia alcohólica, ¿ok? O estuvo 24 horas sin dormir o se privó de sueño durante un tiempo bastante importante que disminuyó ese umbral de convulsivo, el cerebro se activa y puede generar nuevamente una crisis epiléptica. Entonces, la conclusión es que cualquiera de nosotros podemos tener una crisis en cualquier momento de nuestra vida. Lo importante es cuidarnos y saber que existen estos factores que pueden desencadenar y, como siempre decimos, el paciente debe dormir bien, comer bien, que estamos en boga hacer ejercicio
igualmente el paciente con epilepsia lo puede hacer. Bueno, lo digo y lo reitero, pues, esta fue una conversación bien chévere, bien aleccionadora, bien sabrosa, como decimos en criollo, porque realmente nos dio muchas luces en torno a esta, bueno, enfermedad tan conocida por la humanidad. Doctorísima, en aras de su valioso tiempo, nos gustaría, por favor, le ofrezca a nuestra comunidad un mensaje final. Sí, bueno, siempre lo digo en charlas, tanto médicas como para los pacientes y la comunidad en general. Es importante derivar al paciente que presenta epilepsia, sobre todo, como les mencioné, aquel paciente que ya aprobó el primer tratamiento antiepiléptico y vamos a la inserción de un segundo fármaco y no empezamos a ver la respuesta esperada. No quedarnos con ese paciente, sino derivarlo a las unidades de epilepsias que en Venezuela existen, como el Centro Médico Docente de la Trinidad, donde nosotros estudiamos a ese paciente, lo hospitalizamos en un estudio que se llama Video-EG, para poder ofrecerle todo el tratamiento indicado para el paciente, pronóstico y todo lo que sería la parte del plan terapéutico, que no todo el mundo tiene esa facilidad de llegar al especialista, pero esto sería como la importancia de esta charla, la derivación temprana al especialista. Bueno, doctora Aroni, de verdad muchísimas gracias por tenerla aquí en esta tarde. La doctora Aroni, neuropediatra, epileptóloga. Sus coordenadas de contacto, doctora, que no... Bueno, me pueden buscar por Epilepsia Infantil BE, pueden generar sus dudas, inquietudes y estamos a la orden para cualquier duda o inquietud que se les presente. Bueno, una vez más, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo ese bello público que nos siguió en la tarde de hoy en este episodio de Tu Conexión Médica, recordándoles que así como hoy, el próximo jueves también a las 6 de la tarde estaremos aquí con ustedes para llevarles lo último pues, de la medicina nacional. Será hasta entonces nuestro próximo episodio. Chao, muchísimas gracias, se le quiere un montón.